Gracias por este momento. Pensar que estaba todo agendado para que estuviera allí en Mario Bravo hace ya unos cuantos meses. La invitación corría de esa manera, pero bueno, por el COVID-19 nos lleva a esta situación online, de manera que podemos abrir las escrituras igual y donde podemos tener este encuentro con el Señor. Creo que esto es saludable, nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien siempre que estamos abriendo las escrituras. A veces pensamos que todo esto es parte de algo casual. No es casual, tampoco es causal. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor tiene, por sobre todas las cosas, la soberanía en todo lo que pasa o deja de pasar en este mundo. Así que de alguna manera, si estamos así, por esta forma virtual, tratando de orar al Señor, como lo hacemos en la iglesia también allí en Loma Hermosa, tratando de estar comunicados hermanablemente y orar por aquellas cosas que son necesarias, creo que esto es fundamental. Alguien dijo, el enemigo a lo mejor cerró los lugares de congregación, pero se abrieron muchos hogares donde ahora se testifica del Señor Jesús. Y esta es la realidad. Estamos testificando en diferentes hogares. Allí en Loma Hermosa teníamos un lugar estrictamente necesario donde nos juntábamos. Ahora no. Ahora hay 30 lugares, 40 o 50, donde estamos justamente abriendo los hogares para mirar la palabra de Dios y para orar. Tenemos varios motivos para eso. Bien, hablar de el estudio bíblico es una de las cosas más hermosas que podemos hacer. En una época cuando yo era joven, allí un poquito a lo lejos, por la gracia del Señor en Lanús, donde me crié, había hermanos que, jovencitos, que queríamos salir de la circunstancia común, a pesar de que nos daban un lugar en la reunión para tomar la palabra y demás, de jovencitos, 15, 16 años. Pero lo cierto es que había muy pocos lugares donde se podían preparar los hermanos. Había un lugar allí en Belgrano, había otro lugar en Córdoba, en Villa María, había 2 o 3 lugares, pero exclusivamente los hermanos de aquella época decían, y escuchen los jóvenes, decían, no es esta la forma. La iglesia es el lugar donde debemos aprender la palabra de Dios. Claro, eran hermanos muy queridos, hermanos sin mucha preparación, pero tenían un fuego, un calor, como escuchábamos en las oraciones, un deseo de servir al Señor que realmente contagiaba. Por eso que nos hacía bien escuchar la palabra y aprendíamos a los pies de aquellos hermanos. Muchos hermanos, especialmente ingleses, que venían, o escoceses, o irlandeses, que venían allí a Lanús. Y me acuerdo de muchos de ellos, que traían la palabra con una profundidad hermosa, maravillosa. Don Percy Hamilton, los hermanos, bueno, hay Macallan, hay tantos hermanos, una lista, y allí estábamos escuchando atentamente, desde muy jovencito, la palabra de Dios. Y esto es lo importante, estudiar la Biblia, aprender de la Biblia, conocer la Biblia. Dice justamente Halley que una de las tesis fundamentales, dice él, y lo anoté para no equivocarme, dice que todo cristiano debiera ser un lector constante y un devoto lector de la Biblia, de manera tal que esto sirva para fomentar, para estimular a otros como una saludable costumbre y un crecimiento constante. Y creo que esta es la base. Así es la palabra de Dios. Nos educa, nos lleva de la mano, nos da un estímulo y también nos consuela y nos anima, como hemos escuchado en las oraciones en esta noche. Y hemos cantado también
un hermoso himno que nos habla de ese estímulo que nos da la palabra de Dios. Cuando abrimos las Escrituras, allí en el libro de Sofonías, dice un renglón, voy a leer. Dice así, si ustedes tienen abierta la Biblia, allí en Sofonías, que está después del libro de Habacuc y antes de Ageo, dice estas palabras. Un renglón nada más, ¿eh? Dice, palabra de Jehová, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Vino palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos la Biblia, nos damos cuenta que toda es la palabra de Dios. Había cosas que aprender y que corregir en nuestro léxico también. A veces escuchamos cosas que no están acorde a la Biblia. Escuché una vez, dice, bueno, porque la Biblia contiene. No, cuidado, la Biblia es. No es que contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y esto quiero subrayarlo porque justamente es la parte fundamental por la cual podemos decirle a otros que esta es en esencia el Tanaj, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Y voy a decir por qué. Porque hay una corriente lamentable, muy lamentable, hay una corriente que por allí salió, no sé por dónde, pero hoy por YouTube se están escuchando muchos mensajes y fraudulentos mensajeros que están trastornando aún, escuche, aún a los creyentes. ¿Escuchó? Hay unos jóvenes en la iglesia que justamente mareados por este tipo de cosas, han salido de la iglesia y están mandando cada tanto algún mensaje de esos que yo tuve que corregir, que tuvimos que decirles cuando les visitamos, no lo hagan más, no manden esto a las iglesias, no manden esto a los creyentes, porque algunos están estimulados por esos picos de oro, yo le llamo así, picos de oro, tienen una labia extraordinaria, pero hablan de la Torá, de los 5 libros de Moisés. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero duele escuchar esto porque la Biblia es toda. El verdadero judío, el verdadero hebreo, habla del Tanaj, habla de la Biblia, de Génesis a Malaquías. Para nosotros, el verdadero Tanaj es de Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Una palabra que tú tienes ahí en la mesa, en la mesita de luz, o tal vez la tienes en un escritorio, que cada tanto la abres, pero ¿sabes una cosa? Esta Biblia ha llegado a nuestras manos con sangre, con dolor, con sufrimiento, con muertes, porque este mensaje de Dios, que muchos no callaron, tuvieron que pagar con sus propias vidas, lamentablemente, aquello de llevar la palabra de Dios. Quiero decir que podíamos cantar con toda sinceridad ese himno tan conocido. ¿Se acuerdan? Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Un lindo himno, que no se canta muchas veces, pero es un verdadero canto a la Biblia. Lo que sí tenemos que decir que la falta de lectura de la Biblia, la falta de lectura de la Escritura, hace que esto haga una sintonía a la caída de cualquiera, a tratar de desviarse de lo que Dios dice. Usted va a decir, pero
usted tiene que explicar algo de Sofonías. Bueno, estamos hablando de una apertura de lo que usted va a entender ahora cuando yo le diga quién era Sofonías o por qué llegó a escuchar un mensaje que tocó su corazón, el profeta, un profeta menor. No lo hay, no hay ninguno mayor ni menor, son todos profetas de Dios. Pero lo cierto es, se le dice mayor a Jeremías o a Isaías o a otros porque, bueno, han escrito más. Pero a pesar de de 3 capítulos que tenemos en Sofonías, tiene un mensaje directo de una alerta muy particular para todo creyente. Así que decimos que todo esto trae como sintonía una caída. La falta de lectura de la Biblia, queridos, trae como sintonía una caída. Esto lo encontramos allí en Corintios. Dice, le voy a leer eso, en 1 Corintios capítulo 3, miren, palabras del apóstol Pablo, dice así, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El apóstol Pablo hablaba claramente de que había quienes estaban lejos de la Biblia, lejos de la palabra, y actuaban en forma carnal. El hecho de estar lejos de la palabra me puede llevar a mí a ciertas carnalidades, a ciertas caídas. De esto podríamos hablar un poquito el próximo miércoles, si Dios lo permite. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo aclara perfectamente que yo puedo alejarme sin darme cuenta o dándome cuenta de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo también le dice a Timoteo en el capítulo 3, en la segunda carta, aquello tan conocido, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Escuchó? Toda la escritura es inspirada, soplada por Dios. Esto es lo que tenemos que entender, lo que tenemos que comprender, lo que tenemos que razonar y lo que tenemos que apropiarnos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Es muy claro el apóstol aquí, hablando claramente a un hijo en la fe, a Timoteo. Sí, ¿será que solo estamos preparados para leer ciertas partes de la Biblia? Nunca me olvido de un querido hermano que decía, vamos a abrir la Biblia en la parte más limpita de la Biblia. Y abría en los libros que prácticamente a veces no se tocan nunca. Entre ellos podía ser el de Sofonías o el de Habacuc o Lamentaciones, libros que a veces, o el de Abdías, que nunca se tocan. Pero qué lindo es estudiar cada libro. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que el estudio nos lleva a distinguir. ¿A distinguir qué? A distinguir los tiempos. Cuando nos ponemos a leer un pasaje de la Biblia, tenemos que leer sabiendo los tiempos, las ocasiones, por qué fueron escritas y las circunstancias y los móviles que llevaron a un mensaje directo de parte de Dios. Usted va a decir, claro, eso lo sé, eso lo comprendo. Pero muchas veces leemos la Biblia de una forma corrida. Tomamos la costumbre de leer de una forma que no le prestamos atención. No es así. No debiera ser así. Cuando yo leo la Biblia, no es para leer un capítulo entero, o 2 o 3. Lo importante es leer
partes de la Biblia que lleguen a tocar mi corazón, que lleguen a tocar las fibras más íntimas de mi vida. ¿Cómo tengo que hacer? Orar. Señor, háblame. Cuando yo abro el libro de Dios, Señor, háblame. Qué lindo sería que desde hoy podamos aprender esta lección. Señor, háblame. Ahora, de allí tenemos que aprender muchas cosas. Y muchas cosas para llegar a sofonía, por supuesto, ¿no? Ustedes ya han pasado por varios pasajes bíblicos. Me ha tocado estar con ustedes hablando de Jonás. Qué lindo tema. Pero bueno, cuando uno abre la Biblia, se encuentra con que está el Pentateuco, claro que sí, donde Moisés escribe fundamentalmente para un pueblo que lo tiene que libertar de las garras de los egipcios. Y cuando Moisés llega a un momento determinado, que usted conoce la historia, todos conocemos la historia, que llega a un momento determinado cuando no le habla a la roca, sino le golpea, sale agua y bebe el pueblo y demás, a Dios no le agradó. ¿Y qué pasa con Moisés? Bueno, Moisés termina quedando en el monte Nebo, porque Dios allí lo va a sepultar. Y miró de lejos la tierra. De lejos miró la tierra prometida, pero no entró. ¿Quién entró? Bueno, entró Josué. Qué lindo es ver la historia de Josué. Así que no solamente Moisés hizo todo un trabajo, ahora le toca a Josué, y luego pasamos al libro de Josué y empieza a venir otro hombre que se llamó Otoniel, y más adelante en el libro de los jueces vienen los jueces, viene Sansón. Qué lindas historias. Cuántas historias, cuántas cosas escritas que a veces conviene que las podamos leer con detenimiento para saber que en los 929 capítulos del Antiguo Testamento tenemos en esos 39 libros maravillas incalculables de lo que Dios dice a Sofonías, palabra de Jehová. ¿Escuchó? Palabra de Jehová que vino a Sofonías. ¿Dónde lo dice esto? En la mayoría de los libros. Es la palabra de Dios. Por eso la escritura, por eso el canon, donde encontramos que aquellos 39 libros, 17 libros históricos, 5 libros poéticos y 17 libros proféticos, nos hablan de un mensaje directo al pueblo de Israel. Luego viene el silencio de Dios, 400 años de silencio, pero luego aparece el Nuevo Testamento, con aquellos 260 capítulos o con aquellos 27 libros, qué lindo, con aquellas 21 cartas, con aquellos 4 evangelios y con aquellos hechos maravillosos y con un libro hermoso de Apocalipsis. Cuántas cosas lindas que encontramos en la Biblia. Qué lindo poder cantar. Es la Biblia para mí santo y gran tesoro aquí. Sofonías. Dice que en días de Josías fue este hombre elegido por Dios para un tratamiento en los días de Ezequías. Y este hombre, este profeta de Dios, que vivió allí por los años 639, era un hombre de sangre real. ¿Escuchó? No era un cualquiera, ¿eh? Era un hombre de sangre real. Era un hombre que venía de una estirpe de reyes. Y dice la palabra de Dios que era un hombre de grandes reformas. Claro, que había hecho grandes reformas. Allí aquel hombre, Ezequías también. Pero en los días de Josías, dice que fue. En días de Josías, hijo de
de Amón, rey de Judá. Claro, la situación que se estaba dando era que todo lo que podemos leer en Segunda Crónica, si usted quiere anotarlo, anótelo. Pero en Segunda Crónicas, capítulo 34, me lleva a pensar que está toda la historia de lo que podíamos leer de Sofonías. Un reinado maravilloso el de Josías. Un hombre que había cambiado las costumbres. ¿Qué costumbres? Costumbres idólatras, costumbres tremendas que estaban encalladas en las vidas de aquellos hebreos, habiéndose olvidado del Señor. Hermano, no hay peor cosa, no hay peor cosa que olvidarse del Señor. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, mis queridos, que Sofonías es un hombre que va a hacer un trabajo maravilloso. ¿Y sabe usted una cosa? Este hombre va a tratar de cambiar un poco la fisonomía de aquellos que estaban equivocados. Dice el historiador que Sofonías, y lo voy a comentar, dice que vivió en el tiempo de Jeremías, de Habacuc y de Nahum, grandes hombres. Así como esos profetas, él habló en contra de los pecados del pueblo. Y no era fácil hacerlo. No era fácil, porque Josías, el rey Josías, había sacado a la luz la escritura que estaba perdida. ¿Escuchó? La palabra de la ley que estaba olvidada, Josías la sacó a la luz. Hermano, hermana, ¿dónde está tu Biblia? Ah, bueno, yo la tengo en mi mesita de luz o en mi escritorio. Hermana, hermano, bueno sería que la tengas en esos lugares, pero que la leas y la apropies en tu corazón. Muchas veces se ha dicho de aquella historia tan conocida de alguien que había perdido el documento y un día abrió la Biblia y lo encontró allí. Se había olvidado de leerla tantas veces que ahora encontró el documento dentro de la Biblia. Hermanos, Sofonías, él profesó el juicio sobre Judá, sobre las naciones vecinas, así como también las bendiciones sobre una Jerusalén restaurada. Qué lindo es hablar de este hombre de Dios. Un hombre que hizo un gran trabajo de refrescar la mente de la gente, porque la situación venía para mal. ¿Escuchó? La profecía de Sofonías era para decir que Dios venía airado, de tal manera que se podía ya ver muy de cerca la ira de Dios que venía contra aquel pueblo. Un pueblo que ahora, como siempre, primero parecía estar muy en contacto con el Señor y a veces luego se olvidaba y caía en las vanas costumbres de una idolatría. Lamentablemente esto sucedía muy a menudo, muy a menudo. Por eso, qué bien nos hace leer aquel hermoso salmo, ¿no? Dice, cuando habla de abrir nuestros ojos y mirar los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué dice esto el salmista? Porque parece que el socorro siempre estaba en los ídolos que estaban en las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que nos da la bendición todos los días. Claro, era un hombre que estuvo en la época de Jeremías, un Sofonías del mismo tiempo de Jeremías. ¿Quién era Jeremías?
aquel que llevó la triste noticia de una cautividad lamentable, de la cual llevó tristeza e inseguridad al pueblo de Israel. Qué tremendo lo que le tocó vivir a Jeremías. En tanto que Habacuc, el otro contemporáneo, tuvo que justamente ver que todo fue por la maldad de Israel que se llegó a esa circunstancia. En tanto que Nahum justamente habla de lo que fue la parte que le tocó a él, decir que todo esto venía por causa de la desobediencia. Hermanos, ¿qué podríamos decir? Venía el juicio de Dios. Cuando uno habla de este tema, que es un tema bastante serio, a veces tenemos que tener cuidado. Me decía una vez un hermano, tengamos cuidado cuando hablamos de los juicios de Dios. Pero el miércoles que viene vamos a empezar a hablar de lo que sentencia Dios. Iba a venir no con mano blanda, iba a venir con mano dura. Hermanos, hoy estamos viviendo un momento difícil. Hablamos de la pandemia, hablamos de una vacuna que estamos esperando, hablamos de una circunstancia que no nos gustaría vivir nunca más. Pero también hablamos de cosas que son bíblicas y que van a venir. Y donde dice la palabra de Dios en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, principio de dolores. Principio de dolores. Vienen estos dolores. ¿Por qué? Por un mundo que le está dando las espaldas a Dios. Por un mundo que vive su vida a su manera. Por un mundo que aplaude la ideología de género. Por un mundo que sigue aplaudiendo y aprobando el aborto. Por un mundo que sigue haciendo idolatrías por todos lados. Un mundo que se olvidó de Dios. Viene el juicio. ¿Por qué viene el juicio? El juicio viene por los grandes pecados de la humanidad. Cuando uno va al capítulo 5 del libro de Gálatas, el creyente siente la alegría, el gozo de saber que hay una fiel esperanza, una maravillosa gloria que nos espera. Porque en definitiva, si tuviésemos que hablar de todo lo que fue la causa del drama que vivió Sofonías, viendo venir la ira de Dios y alertando al pueblo para que se arrepientan, este es el mensaje que hoy quisiéramos tener para todo el mundo. Lo hacemos, ¿no? Por radio, por televisión, lo estamos haciendo. Pero cuánto más debiéramos salir a la calle a predicar el Evangelio y a decir que hay un Salvador que es Cristo Jesús. Pero el mundo sigue pensando de otra manera. Lo cierto es que allí en Gálatas 5:22, qué lindo, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales casos no hay otra ley maravillosa, la ley del amor. Hermanos queridos, ¿cuánto hay para decir de todo esto? Yo no quiero ser demasiado extenso en esta noche, pero sí quisiera terminar con aquello tan hermoso, de lo cual vamos a hablar un poquito el miércoles que viene, de las 3 tormentas que pueden venir. Siempre hay tormentas. Ya Jonás tuvo una. Allí en Marcos capítulo 6 también hay otra tormenta que vivieron los apóstoles. Pero cuando viene el juicio de Dios, la gran tormenta, que no sabemos cómo la podrá parar el mundo, solo sabemos que
los creyentes vamos a estar con el Señor, decimos gloria a Dios. Porque un día no muy lejano vamos a estar con el Señor. Sofonías, como muchos otros, como Isaías, como Jeremías, fueron castigados. Terminaron sus vidas entre dos tablas y aserrados al medio. Vivieron para morir, hablando de quién era Dios. Hoy tenemos muchas ventajas. Hoy tenemos la ventaja de una libertad, un libre albedrío, de poder pararnos en cualquier lado y predicar el Evangelio. Tú tienes el privilegio de hablar en tu trabajo, de hablar en la escuela, de hablar online, de hablar. Nadie nos puede censurar. En aquel entonces la cosa era difícil. El profeta, cuando venía con estas verdades, tenía que padecer, y padecer mucho. Oh, hermanos, esto debiera alertarnos en esta época, en este momento difícil que nos toca vivir, que así como la vida de Sofonías, que debió pagar él mismo con su vida lo que fue llevar un mensaje de Dios, ojalá que haya muchos valientes en nuestros días para llevar un mensaje maravilloso de la cruz para todo pecador. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude para considerar lo que va a ser el capítulo 1 de los grandes juicios que Dios tiene para cada uno de aquellos que desobedecieron a la voz del profeta. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, hermanos, y que tengamos una noche hermosa pensando en esto, de que Dios tiene un mensaje para tu vida, para mi vida, y para llevarlo bien en alto, que es el mensaje del Evangelio. Que el Señor nos bendiga.